Nosaltres continuem i ara és moment de fer una connexió en directe des de València. Així és que s'anem perquè allí se troba el nostre equip. Endavant, bon dia. Codiseñar las políticas públicas de este ayuntamiento. Entre otras muchas actividades, esta es una de ellas que ha nacido desde el grupo de trabajo donde diversas entidades y el Ayuntamiento de Valencia organizamos las jornadas. Este año el lema es Mujer Africana y Sociedad Civil. Pretendemos que en Valencia se sigan escuchando las voces de África, un continente muy grande, con mucha riqueza natural, de recursos, de personas, cultural, que viven aquí desde hace muchos años o incluso recién llegados y recién llegadas, y como ciudad refugio que somos queremos seguir trabajando la diversidad cultural, abrir a la ciudadanía otra manera de ver África, otra manera que nos enseñan los medios y que no es la África real, que hay mucha más África de la que nos cuentan o de la que nos quieren contar, y por ello estas jornadas pretenden visibilizar, sensibilizar, acercar, generar espacios de encuentro, de diálogo y de convivencia intercultural. No me extenderé más porque somos mucha gente y tiene que ser corto. Paso palabra al vicepresidente del Consejo de Inmigración, Papa Bala. Muchas gracias, Neus, regidora de la Concejalía de Cooperación al Desarrollo, Migración y Participación. Yo rápidamente, brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, pero quiero recordar que el Día de África nació con la creación de la Organización de la Unidad Africana, OUA, el 25 de mayo de 1963. En su carta fundacional quiero resaltar algunas palabras que son la libertad, la igualdad, la justicia y la dignidad, que son esenciales para el logro de las aspiraciones legítimas de los pueblos africanos. Desde 2001 es Unión Africana y en su acta constitutiva se hacía un llamamiento a la diáspora africana a implicarse activamente en el desarrollo de la Unión. Por lo tanto, queremos poner en relieve ciertos temas, siendo el tema de este año, como lo ha dicho la regidora, Mujer Africana y Sociedad Civil. La celebración es una oportunidad importante para reflexionar sobre los avances y las transformaciones que han ocurrido en el continente africano, así como los problemas que obstaculizan el desarrollo de la región. La extrema derecha en Europa culpa a las personas migrantes y refugiadas de los males de nuestra sociedad. No somos responsables del desempleo, de los bajos salarios, de la crisis social y económica, del aumento de la delincuencia y del machismo. Debemos tener claro que los responsables de esta crisis, producto del desarrollo de estrategias neoliberales, son las élites que gobiernan Europa y no las personas migrantes y refugiadas. Sabemos que el éxodo migratorio es consecuencia de intereses económicos, de políticas comerciales neocolonialistas, por el despojo de tierras y recursos y por la destrucción ambiental responsable del cambio climático. No podemos seguir permitiendo que el Mediterráneo se convierta en la fosa común más grande del mundo, ni los cierres de fronteras que arrojan a la muerte a miles de migrantes en los desiertos de África y en otros lugares sin nombre. El derecho a la movilidad humana, entendida como el hecho migratorio, es un derecho humano
reconocido que nuestros estados incumplen. Rechazamos la ley de extranjería y todas las políticas migratorias actuales, expulsiones masivas, CIES, centro de internamiento de extranjeros y vuelos de deportaciones. Antes de finalizar, quiero brevemente presentar el programa del 30 de abril al 25 de mayo. La programación le hemos dado a la prensa y al público. Tendremos literatura para hablar de escritores africanos como Léopold Sédar Senghor, Cheikh Anta Diop y varios también de otros países de África, porque África es un continente. Tendremos también deporte. Este año la novedad es la lucha tradicional. Queremos también promocionar la lucha tradicional africana. Tendremos también los premios de la interculturalidad y también una gala donde hablaremos sobre la noche de los premios Africanidad. Los premios Africanidad son 6 premios. Un premio para un africano o una africana distinguida o distinguido aquí en Valencia. Un premio para un espacio de radio comprometido por las migraciones, la sostenibilidad de las migraciones. Un premio para un espacio de televisión. Un premio para un periodista o una periodista comprometido o comprometida con las migraciones, la sostenibilidad de las migraciones. Y por último, un premio para un valenciano o una valenciana también comprometido o comprometida para la sostenibilidad de lo que son las migraciones. El 25, en los jardines del Víveros, vamos a hacer el cierre con una feria de asociaciones. Como veis aquí, hay muchas asociaciones africanas que están aquí y habrá también música, teatro, danza, gastronomía y moda de África. Ahora, para cerrar, como África es una parte o 2 partes de una manzana, porque África negra más África del norte, queremos también tener la oportunidad de trasladar esa diversidad de África y dando una palabra rápida a una parte del África negra y otra parte del África del norte para trasladar todo lo que es la riqueza y la diversidad del continente africano. Paso la palabra en primer lugar a Lovette. Vale, buenos días. Soy Lovette. Voy a hablar de Día de África, que vamos a celebrar el día 24, una gala de noche, y el día 25 que se cierre. Bueno, este año hemos elegido un tema que es mujer africana y sociedad civil. ¿Y por qué hemos elegido este lema? Porque queremos visibilizar a las mujeres africanas, queremos que sepa que las mujeres africanas, que aparte de las visiones, de los estereotipos que la gente tiene, que no es cierto, porque las mujeres africanas son reinas, las mujeres africanas son valientes, las mujeres africanas son luchadoras. Tenemos mujeres que son grandes a nivel mundial, que han nivel científico, literatura, trabajo, feministas que han tenido impacto mundial y son mujeres africanas. Voy a hacer un breve ejemplo como Johnson Sirleaf, que es natural de Liberia. Fue una mujer, la primera mujer en presidir, ser presidente de un país del continente africano, que es el país Liberia, por medio de una elección democrática. Ganó la elección y presidió como presidente de Liberia. Y también tenemos otras grandes mujeres como Amina Johan Mohamed, que es natural de Nigeria, que es una de las mujeres más grandes de nuestro tiempo, de hoy en día, porque ha sido ahora mismo es vicesecretaria de la ONU, de Naciones Unidas, ha sido asesor personal del gobierno de Nigeria, ha sido asesor personal del gobierno de Naciones Unidas, ha sido ministra de Medio Ambiente. También tenemos otras grandes mujeres como Mariama Ba, de Senegalés, que es una grande de literatura africana, que ha tenido muchos méritos
méritos, muchos reconocimientos a nivel mundial. También tenemos Miriam Makeba, conocido como Mama África. Es una mujer activista que luchó mucho para el derecho de las mujeres y la segregación racial. Dicho esto, también las mujeres en diáspora, mujeres africanas, somos unas mujeres luchadoras. Detrás de la mujer inmigrante, detrás de la mujer de nuestro vestido, detrás de nuestro vela, somos unas mujeres luchadoras que luchamos día a día para integrarnos a la sociedad, para dar de comer a nuestros hijos, para poder optar un trabajo, aunque no sea a nivel nuestro, porque la mayoría de nosotros hemos obtenido un nivel de estudios, pero al llegar de aquí por problema idioma o algo, no podemos obtener un trabajo que nos merecemos y tenemos que bajar la cabeza para hacer lo que sea para poder sobrevivir. Me pongo como ejemplo, yo soy una madre soltera con 4 niños y tengo que luchar día a día para dar a mis hijos de comer. Y aparte de la mujer inmigración, también tenemos aspiraciones, que tenemos sueños y queremos que la comunidad valenciana sepa que la mujer africana no es una mujer sumisa, no es una mujer que no tiene libertad. Sin embargo, somos mujeres luchadoras desde hace millones de años, porque si indagamos en la historia de África, hay mujeres que han sido reinas, que han luchado, que han llevado a la batalla a su propio país, como es la Cleopatra, como es muchas mujeres, y la mujer de África desde hace millones de años son luchadores y queremos visibilizar eso en la comunidad valenciana y queremos invitaros que vengáis y que participéis y que veáis lo que vamos a hacer. Muchísimas gracias. Ahora damos la palabra a Fatin. Hola, soy Fatin Sakri, soy marroquí y soy agente de igualdad. Primero, para mí es muy importante el Día de África i espacios... Moltíssimes gràcies, companys des de València, en la presentació del Dia d'Àfrica en Neus Fàbregues, que és la regidora de Cooperació i Immigració, Papa Baia, que és presentació Unió Africana Espanya, Lofet Sinassa, de Federació Unió Africana. Ahí estàvem